Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos centramos en una figura, bueno, absolutamente icónica del ajedrez, Viswanathan Anand. Anand, un nombre imprescindible, sí. Tenemos aquí un perfil bastante detallado y la idea es, pues eso, desgranar un poco quién es este hombre que no solo llegó a ser campeón del mundo, sino que cambió el ajedrez en la India y, vamos, dejó una marca global. Totalmente. Queremos entender sus logros, claro, su estilo, pero sobre todo, por qué su impacto fue tan enorme. Es que es más que un campeón, ¿sabes? Fue un pionero. Abrió la puerta, literalmente, para toda una nación en el ajedrez de élite. Para ir entrando en materia, hay un apodo que tuvo de joven que ya apunta maneras, el niño relámpago. Ese, tremendo apodo. Ya te dice mucho de su velocidad. Exacto, esa rapidez casi sobrenatural. Pero vayamos al principio. Nació en 1969 en Tamil Nadu, India. Ajá. El entorno familiar, bueno, parece importante. Padre, gerente de ferrocarriles, madre, ama de casa, él el pequeño de 3. Y fue su madre quien le enseñó a mover las piezas. A los 6 añitos. El papel de la madre, sí. Parece que fue fundamental. Más allá de enseñarle las reglas, que también. Claro. Lo metió en el club Tal de Madrás. Buscó que aprendiera con el maestro Manuel Aaron. Dicen que le inculcó humildad y, muy importante para un ajedrecista, esa cosa de resolver problemas, ¿no? De forma metódica. Ese apoyo temprano, oro puro. Desde luego. Y hay una anécdota curiosa, una etapa formativa. La familia vivió unos años en Filipinas. ¿Ah, sí? Eso es interesante. Y allí, siendo todavía muy joven, parece que jugó mucho contra maestros locales. El perfil sugiere que eso fue clave para pulir esa velocidad de cálculo, lo que luego sería su marca de la casa. Fíjate qué combinación, ¿no? El apoyo en casa, el talento natural para la velocidad y encima esas experiencias internacionales tan pronto. Totalmente. Así que no es de extrañar que su ascenso fuera, bueno, lo que dice el apodo, como un relámpago. Es que fue rapidísimo. Los hitos se suceden, a una velocidad increíble. Campeón subjunior de India, ojo, con 9 de 9. 9 de 9. Brutal. A los 15, maestro internacional. A los 16, campeón nacional absoluto de la India. Casi nada. En 1987, un momento histórico. Primer asiático en ganar el Mundial Juvenil. El primero, sí. Un hito. Y la India, en 1988. Se convierte en el primer gran maestro de la historia de India. Y aquí, si me permites, hay que pararse un segundo. Claro. Ser el primer gran maestro indio. Hoy vemos un montón de GMs indios fortísimos, ¿verdad? Pero en 1988... No era una potencia. Para nada. Su logro fue un aldahonazo, un orgullo nacional tremendo. No era solo él, era como la señal de que algo empezaba a cambiar. La punta de lanza. Exacto. Ahí ya ves la combinación. La intuición rapidísima del niño relámpago y una base sólida que había construido. Impresionante despegue, desde luego. Y después de ser GM, ¿cómo fue ya el asentarse en la élite y empezar a mirar hacia el título mundial? Pues los 90 son eso, su consolidación. Ya no era una promesa, era un fijo en los torneos más duros. Estaba ahí, buscando la clasificación para retar al campeón. Y tuvo sus primeros roces con la cima, ¿no? El ciclo de candidatos del 91-93 llegó lejos, pero claro, se cruzó con una leyenda, Anatoly Karpov. Karpov, palabras mayores en esa época. Perder contra él no era ninguna deshonra, al contrario. Y luego en 1995 la primera gran oportunidad por el título, clásico, contra otro gigante, Garry Kasparov. Kasparov. La final, además, en un sitio muy cinematográfico, el World Trade Center de Nueva York. Un duelo tremendo, ¿eh? Generacional, además. Y Anand demostró que estaba ahí. Le ganó la 9ª partida, que fue brillante. Sí, le puso contra las cuerdas a Kasparov en algún momento. Desde luego. Aunque bueno, Kasparov, al final... Reaccionó y ganó el match, sí. Perder esa final debió ser un palo, pero seguro que aprendió muchísimo. Sin duda. Y pocos años después, en el 2000, sí que llegó su primer título mundial. Aunque el ajedrez mundial estaba un poco dividido, ¿no? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. El título estaba partido. Por un lado iba el linaje clásico, el de Kasparov, que luego le quitó Kramnik. Ajá. Y por otro la FIDE, la Federación Internacional, organizaba sus propios campeonatos. A menudo con formatos distintos, tipo eliminatoria, buscando quizá más espectáculo televisivo. Y fue justo en uno de esos, el de la FIDE en Teherán, en el 2000,
con ese formato de eliminatorias donde Anand se llevó el título. Exacto. Un formato además que le iba muy bien por su rapidez. Tuvo que ganar a gente muy dura, ¿eh? Kalifman, Adams y en la final a Alexei Shirov, que siempre era peligrosísimo. Ese título de la FIDE fue importante por dos cosas, yo creo. Primero, lo convirtió en el primer campeón mundial indio, un hito brutal para su país, más allá de si el título estaba unificado o no. Claro, a nivel simbólico era enorme. Y segundo, demostró su versatilidad. No solo era un crack en matches largos, sino que en formatos rápidos de eliminatoria, con esa presión, su velocidad de cálculo natural era letal. Por esa época, creo, le pusieron otro apodo curioso. Veselin Topalov, un rival suyo, lo llamó la serpiente de Madraz. Ese es buenísimo, sí, sí. ¿Y eso por qué? Pues por su habilidad increíble para defenderse, para escurrirse en posiciones que parecían perdidas. Encontraba recursos donde nadie más los veía. Era dificilísimo ganarle una partida, rematarlo. ¡Qué bueno! Esa capacidad de resistir, esa tenacidad, otra de sus grandes armas. Una cualidad clave para mantenerse arriba, sin duda. Y esa capacidad de resistir la iba a necesitar, sobre todo cuando por fin consiguió unificar el título mundial. Exacto. Ese fue el siguiente gran momento. Después de años de líos y negociaciones, en 2007 se montó un torneo en Ciudad de México para reunificar el título. No fue un match esta vez, sino un torneo, ¿verdad? Con todos los cocos. Sí, un torneo a doble vuelta, con los mejores del mundo. Kramnik, Gelfand, todos. Y Anand, bueno, se salió. Ganó el torneo invicto. Superó a Kramnik, que era el campeón clásico saliente, a Gelfand, y se convirtió en campeón mundial indiscutido. Por fin. Un logro gigantesco, cerró una etapa un poco confusa del ajedrez, se consolidó como el número 1 sin discusión. Pero claro, como se suele decir, lo difícil no es llegar. Sino mantenerse. Exacto. Y a partir de ahí le tocaron defensas del título durísimas. Y cada una mostró algo diferente de él. La primera en 2008 en Bonn, contra Kramnik precisamente, el hombre al que había sucedido. Y aquí Anand preparó una sorpresa. Estratégica, no. ¿Y qué sorpresa? Aquí se vio su inteligencia y su flexibilidad. Anand era conocido por jugar 1E4 con blancas. Era lo suyo. Sí, su apertura principal. Pues para ese match contra Kramnik, que era un jugador súper sólido y un experto en defensas contra 1E4, Anand cambió radicalmente. Jugó 1D4 casi siempre. ¡Ostras! ¡Qué valiente! Y muy bien preparado. Descoloca totalmente a Kramnik. Le funcionó de maravilla. Ganó el match con bastante claridad, 6,5 a 4,5. Y además, hay una anécdota de ese match. Jugó parte del encuentro enfermo, con fiebre alta, erupciones, pensando que era varicela. Tremendo. Y siguió jugando. Y ganó. Increíble. Su capacidad de aguante, de concentración, pero si hablamos de circunstancias extremas, la defensa de Anand en 2010 contra Topalov en Sofía, en Bulgaria. Eso es otro nivel. Ah, la del volcán. Es que parece de película. Totalmente. Justo cuando iban a viajar. ¡Pum! El volcán islandés el Eyjafjallajökull, Impronunciable, sí. cierra el espacio aéreo europeo. Y Anand y su equipo viaje por carretera de más de 40 horas, desde Frankfurt hasta Sofía. Imagínate el panorama. Llegar reventado física y mentalmente a jugar un mundial. Contra Topalov, que era peligrosísimo, jugaba en casa y encima se decía que usaba superordenadores a tope para prepararse. Un escenario, vamos, el peor posible casi. Adverso es poco. Y a pesar de todo, Anand no solo aguantó, sino que ganó el match. Y lo ganó llevándose la última partida, la decisiva, jugando con negras. Espectacular. Él mismo dijo después que esa experiencia le enseñó mucho sobre improvisar, adaptarse a lo que venga. Una fortaleza mental, casi inhumana. Y aún hubo más. En 2012, otra defensa, esta vez en Moscú, contra Boris Gelfand. Este fue diferente, ¿no? Muy igualado. Muy igualado. Las partidas clásicas terminaron empatadas. Mucha tensión. Pero en los desempates rápidos. Ahí Anand fue superior. Su velocidad y precisión en ritmos rápidos marcaron la diferencia. Retuvo el título. Cada defensa una historia. Sí, cada una mostró algo. La flexibilidad contra Kramnik, la resistencia brutal contra Topalov, el dominio en rápidas contra Gelfand. Y en todo este tiempo, las fuentes lo dicen, el papel de su esposa, Aruna, fue clave. Ah, sí. Se casaron en el 96, ¿verdad? Eso es. Y desde entonces, ella fue su manager, su apoyo logístico, todo.
Le permitió a él centrarse 100% en el tablero, una pieza fundamental en su equipo. Hablemos un poco más de su estilo de juego. Ya hemos dicho lo del niño relámpago, la velocidad, pero ¿cómo evolucionó para aguantar tanto tiempo ahí arriba? A ver, su estilo se suele definir como universal, y yo creo que le encaja bien. Empezó deslumbrando por eso, ¿no? El cálculo rapidísimo, la intuición táctica. Era un fuera de serie en rápidas y blitz desde muy joven. Pero con eso solo no basta en la superélite tanto tiempo. Claro. Ahí está la clave de su longevidad. No se quedó ahí. Desarrolló una preparación de aperturas muy profunda, muy moderna. De hecho, fue de los primeros de la élite en usar las computadoras y las bases de datos a fondo, para analizar, buscar novedades. Fue un pionero en eso también, ¿no? Sí. Y eso le dio una solidez tremenda. Podía jugar líneas súper agudas, tácticas, como la siciliana Najdorf o la española abierta, pero también te manejaba con una maestría increíble posiciones más tranquilas, como la catalana. Jugaba bien de todo. Eso es un jugador universal. Y esa versatilidad se ve en los títulos mundiales que ganó en formatos tan distintos. El Knockout de Teherán, el Torneo de México, los matches clásicos. Una capacidad de adaptación, realmente asombrosa. Y si lo unes a la longevidad, esa adopción temprana y eficaz de la tecnología para prepararse fue un factor clave. Le permitió mantenerse al día, compensar quizá ese inevitable, digamos, declive físico o de cálculo puro que llega con los años, y seguir compitiendo al máximo nivel durante décadas. Porque esa longevidad es algo fuera de lo común. Perdió el título con Magnus Carlsen en 2013 y la revancha en 2014 también la ganó el noruego. Pero Anand no desapareció. ¿Qué va? Siguió siendo un jugadorazo ganando torneos importantes. Un ejemplo clarísimo. Volvió a ser campeón mundial de rápidas en 2017. En 2017, demostrando que la velocidad seguía ahí. Intacta. Y el perfil que tenemos, que parece bastante actual hasta 2025, menciona algo increíble. Ganador de la Copa del Mundo FIDE en 2023. Con 53 años. Es que es asombroso. Mantenerse no ya activo, sino en la élite, pura y dura, con más de 50 años. En un deporte mentalmente tan exigente. Y con la cantidad de jóvenes talentos que salen ahora, súper preparados con la tecnología, es un testimonio de su dedicación, su amor por el juego y, sobre todo, esa capacidad de reinventarse una y otra vez. Durante toda esa carrera, claro, tuvo rivalidades que marcaron épocas. Kasparov y Kramnik al principio. Los grandes muros iniciales, sí. Luego, batallas tremendas con gente de su generación como Shirov o Topalov. Defendió el título contra Gelfand. Y al final, Carlsen, el heredero. Cada una de esas rivalidades da para un capítulo entero de historia del ajedrez. Y además de los mundiales, su palmarés en supertorneos es brutal. Ganó prácticamente todo. Sí, ¿verdad? Desde aquel Reggio Emilia del 91-92, que empató en el primer puesto con Kasparov y Karpov, imagínate. Hasta un montón de victorias en Linares, en Dortmund, en Weigensee. Los torneos Melodía Amber de rápidas y ciegas. Exacto. Y en Mainz, en el ajedrez rápido y avanzado, fue el rey indiscutible durante años. Todo esto nos lleva al legado. Más allá de la lista de títulos, que es impresionante, ¿cuál dirías que es el impacto más profundo de Anand? Tiene muchas capas su impacto. Pero si tengo que elegir una, su papel transformador en la India. Eso es indiscutible. Sí, eso parece el eje central, ¿verdad? Primer GM indio, primer campeón mundial indio. La propia FIDE lo llama el padre del boom indio de ajedrez. Es que es literal. Abrió un camino que ahora está llenísimo de talento. El perfil menciona cómo inspiró a generaciones enteras, desde Hompi Koneru o Hari Krishna, hasta la nueva ola increíble, Pragnananda, Gukesh, Erigaisi. Es verdad, la cantidad de talento joven indio ahora mismo es... Es una barbaridad. Y eso es impensable sin Anand. Él cambió la percepción del ajedrez en la India. Lo convirtió en un deporte de masas, con héroes nacionales, con reconocimiento, puso los cimientos de lo que hoy es una superpotencia. Y no hay que olvidar su dominio en todos los ritmos. Campeón mundial clásico, sí, de 2007 a 2013, pero también mundial de rápidas en 2003 y 2017 y de blitz en 2000. Un campeón total. Muy pocos en la historia pueden decir eso, ¿eh? Haber sido el mejor en todas las modalidades. Habla de una comprensión del juego muy profunda.
Y sus contribuciones van más allá del tablero. Aportaciones teóricas como lo del 1.D4 contra Kramnik o líneas en la siciliana, en la catalana. Ha promovido el ajedrez educativo en India. Ha escrito libros. El My Best Games, Mind Master. Y su compromiso sigue. Desde 2022 es vicepresidente de la FIDE. No se ha quedado quieto. Sigue trabajando por el ajedrez. Todo esto, claro, le ha traído un reconocimiento enorme. 6 Chess Oscars, que es como el Balón de Oro del ajedrez. Casi nada. Y en la India, los máximos honores civiles. Arjuna Award, Padma Shri, el Khel Ratna, Padma Vibhushan. Lo nombraron Indio del Año en 2012. Y es interesante también cómo trascendió lo deportivo su figura. Su personalidad, ¿no? Todo el mundo dice que es humilde, amable, cercano. Sí. Rompe un poco el estereotipo del genio del ajedrez, quizá más huraño o excéntrico. Exacto. Proyectó una imagen de normalidad, de deportividad, que lo hizo muy querido. Un modelo a seguir por cómo jugaba y por cómo era. Rompió moldes también en eso. Bueno, pues recapitulando un poco esta inmersión, hemos visto a Anand como ese pionero que puso a India en el mapa, un campeón súper versátil, dominador de todos los ritmos, esa velocidad legendaria que se unió a una preparación profunda y a una capacidad de adaptación asombrosa. Y reinventándose constantemente. Y sobre todo, como el gran catalizador de la revolución del ajedrez en su país. Totalmente. Su carrera es un ejemplo de excelencia mantenida en el tiempo, adaptándose a todo, cambios generacionales, tecnológicos, del propio juego. Hay una frase suya en el material que lo resume bien, creo. Eso de, en el ajedrez, como en la vida, hay que jugar la posición que tienes, no la que deseas. Una frase con mucha amiga, ¿eh? Muy práctica. Y mira, como reflexión final para quien nos escucha, más allá de India y de los títulos, ¿qué nos dice la carrera de Anand sobre la excelencia en esta era digital del ajedrez? ¿A qué te refieres? A ese equilibrio que él encontró también entre la intuición, la velocidad humana y, por otro lado, la preparación brutal con máquinas. Es esa mezcla la clave para durar tanto y tener éxito en un campo tan competitivo, que cambia tan rápido. Es una buena pregunta, sí. ¿Hasta qué punto la máquina ayuda y hasta qué punto la intuición sigue siendo decisiva? Ahí está. Quizá Anand nos da una pista. Pues con esa reflexión nos quedamos. Terminamos aquí este análisis sobre la vida y el legado de Viswanathan Anand basándonos en la información que hemos podido explorar hoy. Una figura sin duda trascendental